Había una verdad que nadie se atrevió a pronunciar durante siglos, una verdad tan incómoda que la Iglesia prefirió enterrarla bajo el peso de dogmas y anatemas. Pero esa verdad tenía nombre, tenía rostro, tenía la voz de un hombre que eligió la lucidez por encima de la comodidad, Baruch Spinoza. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Acaso no es precisamente el miedo lo que construye las murallas más altas alrededor de las creencias? En el siglo XVII, mientras Europa ardía en guerras religiosas y la Inquisición aún quemaba a quienes osaban pensar diferente, un joven judío de Ámsterdam tomó las escrituras con las mismas manos que pulían lentes para ganarse la vida, y las examinó no con la reverencia ciega del creyente, sino con la precisión quirúrgica del filósofo, porque Spinoza entendió algo que sus contemporáneos no podían o no querían comprender, que la fe no necesita mentiras para sostenerse, que la verdad no destruye lo sagrado, sino que purifica lo corrupto, que el verdadero ateo no es quien niega a Dios, sino quien lo convierte en instrumento de poder. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿No será que nunca fue sólido, que siempre fue una construcción frágil, sostenida únicamente por el temor colectivo a mirar más allá de las cortinas del templo? Las contradicciones que Spinoza señaló en la Biblia no eran inventos de su imaginación herética, no eran calumnias de un apóstata resentido, sino observaciones meticulosas, lecturas cuidadosas, comparaciones textuales que cualquiera podría verificar si tuviera el coraje de abrir los ojos sin el filtro de la autoridad eclesiástica. La primera contradicción que expuso fue tan evidente que resulta asombroso como generaciones enteras de teólogos la ignoraron o la justificaron con gimnasias interpretativas dignas de acróbatas. En el Génesis, Dios crea al hombre y a la mujer simultáneamente en el primer capítulo. A imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero apenas unas líneas después, en el segundo capítulo, la narrativa cambia radicalmente. Ahora Dios crea primero al hombre del polvo de la tierra, lo coloca en el Edén, y solo después, al ver que el hombre está solo, crea a la mujer de una de sus costillas. ¿Cómo puede el mismo Dios crear a la humanidad de dos maneras completamente diferentes en un intervalo de apenas unas páginas? ¿No será que estas historias provienen de tradiciones orales distintas, de autores diferentes, de épocas y contextos culturales diversos que fueron compilados sin el cuidado de resolver sus evidentes inconsistencias? Spinoza no inventó esta contradicción, simplemente tuvo el descaro de nombrarla, de señalarla con el dedo, de preguntar lo que todos veían, pero nadie se atrevía a verbalizar. La segunda contradicción que Spinoza desveló toca el núcleo mismo de la moralidad divina, ese concepto de un Dios inmutable, perfecto, eternamente bondadoso que la teología ha vendido durante milenios. En el libro del Éxodo, Dios endurece el corazón del faraón para que éste no libere al pueblo hebreo y luego castiga al faraón y a todo Egipto con plagas devastadoras por no liberar al pueblo hebreo. ¿Qué clase de justicia es esta? ¿Qué clase de ser omnisciente y omnipotente manipula la voluntad de un hombre para que actúe mal y luego lo castiga precisamente por actuar mal? ¿No es esto una contradicción fundamental en la noción misma de libre albedrío que la religión predica? Spinoza vio en esta narrativa no la mano de un Dios justo, sino la construcción literaria de una cultura que necesitaba justificar su propia violencia, que necesitaba hacer de su Dios un guerrero tribal que favorece a su pueblo por encima de cualquier consideración ética universal. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas, pero las dudas se multiplican en silencio, crecen como raíces bajo la tierra, desestabilizan los cimientos mismos de las certezas dogmáticas.
Y mientras ustedes leen estas palabras, desde cualquier rincón del mundo donde estén, en este momento preciso, tal vez en una tarde tranquila de domingo o en la profundidad de una noche de insomnio, los invito a que compartan en los comentarios desde qué país y ciudad están mirando esto, qué hora es allí en este instante, porque la verdad no conoce fronteras ni usos horarios. La verdad es esa conversación que trasciende geografías y une a quienes se atreven a pensar por sí mismos. Y si estas palabras resuenan en ustedes, si sienten que tocan algo profundo en su interior, compártanlas con alguien cercano, con ese amigo o familiar que también se hace preguntas, con el deseo de que las bendiciones lleguen a su hogar, porque compartir la verdad es compartir luz, es extender la mano en la oscuridad para que otros también puedan ver. La tercera contradicción que Spinoza documentó desafía la idea misma de la perfección divina en la narración bíblica. En el libro de Números, Dios ordena un censo del pueblo israelita y la operación se realiza sin problemas, pero en el segundo libro de Samuel, cuando el rey David ordena exactamente el mismo tipo de censo, Dios se enfurece y envía una peste que mata a 70,000 personas como castigo. ¿Por qué el mismo acto es legítimo en un contexto y pecaminoso en otro? ¿Qué cambió en la naturaleza divina entre un momento y otro? Spinoza no aceptó las explicaciones teológicas que intentaban diferenciar ambos casos con argumentos cada vez más rebuscados, porque para él la respuesta era más simple y más devastadora. Estos textos fueron escritos por hombres, en momentos históricos distintos, con agendas políticas diferentes, y lo que revelan no es la voluntad de un Dios eterno, sino las proyecciones humanas, demasiado humanas, de poder, control y justificación moral. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que solo cuando dejamos de aferrarnos a las narrativas heredadas podemos encontrar algo genuinamente trascendente? La cuarta contradicción es quizás la más técnica, pero no menos significativa. La muerte de Judas Iscariote se narra de dos formas completamente irreconciliables en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo, Judas devuelve las 30 monedas de plata a los sacerdotes, sale y se ahorca. Los sacerdotes toman ese dinero y compran un campo para enterrar a los extranjeros, pero en los Hechos de los Apóstoles es el propio Judas quien compra un campo con el dinero de la traición, y su muerte no es por ahorcamiento, sino por una caída en la que sus entrañas se desparraman. ¿Cómo puede haber dos versiones tan radicalmente diferentes de un evento tan crucial en la narrativa cristiana? Spinoza señaló esto no para burlarse de la fe, sino para demostrar que incluso los textos más sagrados son productos históricos, sujetos a las limitaciones, contradicciones y agendas de quienes los escribieron y editaron. ¿Qué significa esto para la doctrina de la inerrancia bíblica? ¿Qué significa para aquellos que construyeron sistemas teológicos enteros sobre la premisa de que cada palabra de las Escrituras es literalmente dictada por Dios? La quinta contradicción que Spinoza exploró toca directamente la genealogía de Jesús. Ese linaje que se supone conecta al Mesías con la casa real de David para cumplir las profecías mesiánicas. El Evangelio de Mateo presenta una genealogía que va de Abraham a José, pasando por 42 generaciones, mientras que el Evangelio de Lucas presenta una genealogía completamente diferente, con un número distinto de generaciones y nombres que no coinciden, excepto en algunos puntos. Más problemático aún es el hecho de que ambas genealogías trazan la descendencia a través de José, quien según la doctrina cristiana no es el padre biológico de Jesús debido a la concepción virginal. ¿Qué sentido tiene establecer la legitimidad mesiánica de Jesús a través de un linaje paterno que teológicamente se niega? Spinoza vio aquí no solo una contradicción textual,
sino una incoherencia lógica fundamental en la construcción misma de la narrativa cristiana. Una tensión entre la necesidad de cumplir las expectativas mesiánicas judías y la necesidad de afirmar la divinidad única de Jesús mediante el nacimiento virginal. ¿Por qué estas contradicciones importan? ¿Por qué Spinoza dedicó tanto tiempo y esfuerzo a documentarlas meticulosamente? Porque para él no se trataba de destruir la religión, sino de liberarla de las cadenas del dogmatismo, de rescatar lo genuinamente espiritual de las garras del poder institucional. Demostrar que la búsqueda de la verdad y la búsqueda de lo divino no son opuestas, sino complementarias. Spinoza entendió que mientras la religión se base en el miedo al castigo divino, en la amenaza del infierno, en la manipulación de las masas mediante narrativas que no pueden cuestionarse, nunca podrá cumplir su verdadera función: elevar al ser humano hacia la comprensión de su lugar en el cosmos, hacia una ética basada en la razón y no en el terror. ¿No es acaso la religión del miedo la más grande blasfemia contra la idea misma de un Dios de amor? ¿No es la imposición del dogma la verdadera herejía contra el don divino de la razón? La sexta contradicción que Spinoza identificó se relaciona con los 10 mandamientos, ese código moral que supuestamente Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí, grabado en tablas de piedra por el dedo divino. En el libro del Éxodo, el texto de los mandamientos aparece de una forma, pero en el libro del Deuteronomio, cuando Moisés recuenta la historia, los mandamientos aparecen con variaciones significativas, especialmente en las justificaciones del día de reposo. En Éxodo se ordena guardar el sábado, porque Dios descansó en el 7º día de la creación, pero en Deuteronomio se ordena guardar el sábado, como recuerdo de la liberación de Egipto. ¿Por qué Dios cambiaría la justificación de uno de sus mandamientos fundamentales? ¿O acaso estas variaciones revelan lo que Spinoza sospechaba? Que estos textos fueron editados, reescritos, adaptados según las necesidades de diferentes momentos históricos y diferentes comunidades sacerdotales. La séptima y quizás más filosóficamente profunda contradicción que Spinoza señaló tiene que ver con la naturaleza misma de Dios tal como se presenta en las Escrituras. Por un lado, la Biblia afirma repetidamente que Dios es invisible, que ningún hombre puede ver a Dios y vivir, que Dios es espíritu y no tiene forma corporal. Pero por otro lado, numerosos pasajes describen a Dios en términos completamente antropomórficos. Moisés habla con Dios cara a cara como habla un hombre con su amigo. Jacob lucha físicamente con Dios durante toda una noche. Los ancianos de Israel ven a Dios y bajo sus pies había como un embaldosado de zafiro. ¿Cómo reconciliar estas visiones radicalmente opuestas de lo divino? Spinoza argumentó que estas contradicciones no son errores accidentales, sino evidencia de que las Escrituras son producto de múltiples autores con concepciones teológicas diferentes, algunas más primitivas y antropomórficas, otras más abstractas y filosóficas, y que pretender que todo el texto proviene de una única fuente divina es ignorar la evidencia textual más básica. Pero lo que realmente enfureció a los poderes religiosos de su época no fue tanto que Spinoza señalara estas contradicciones. Después de todo, algunos eruditos ya las conocían, aunque las discutían solo en círculos cerrados. Lo que resultó intolerable fue su método, su enfoque, su osadía de tratar a la Biblia como se trataría cualquier otro texto histórico, sin privilegios epistemológicos, sin excepciones hermenéuticas. Spinoza aplicó a las Escrituras el mismo rigor crítico que aplicaría a las obras de Homero o de Tucídides, preguntándose quién las escribió, cuándo, en qué contexto, con qué propósitos, y al hacerlo, demolió la pretensión de que estos textos eran diferentes en esencia de cualquier otra producción cultural humana.
¿No es acaso este el mayor sacrilegio para quienes construyeron imperios de poder sobre la premisa de que poseen acceso exclusivo a la palabra infalible de Dios? ¿No es esta la amenaza más grande para cualquier institución que base su autoridad no en la razón, sino en el misterio impenetrable de la revelación? Spinoza vivió su vida en una especie de exilio voluntario después de ser excomulgado de la comunidad judía con un herem tan severo que prohibía a cualquier judío hablarle, leerlo, estar cerca de él, incluso bajo el mismo techo. Vivió puliendo lentes, escribiendo en la soledad de su habitación, rechazando cátedras universitarias que habrían comprometido su libertad intelectual, porque para él la libertad de pensar era más valiosa que cualquier comodidad material o reconocimiento social. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a pagar ese precio por la verdad? ¿Cuántos elegiríamos la certeza cómoda sobre la incertidumbre lúcida? Y mientras estas preguntas resuenan en el aire, mientras el peso de estas contradicciones se asienta en nuestras conciencias, vale la pena preguntarnos qué hemos heredado de aquellos siglos de silencio impuesto, qué seguimos repitiendo sin cuestionar, qué verdades seguimos temiendo porque desafían las narrativas que nos dan identidad y pertenencia. La obra más importante de Spinoza en este contexto fue su Tratado Teológico-Político, un libro que circuló inicialmente de forma anónima porque su publicación hubiera significado la muerte o el encarcelamiento inmediato. En ese tratado, Spinoza no solo enumera las contradicciones bíblicas, sino que desarrolla una teoría completa sobre el origen humano de las religiones, sobre cómo los profetas eran hombres de gran imaginación moral, pero no de conocimiento metafísico especial, sobre cómo las leyes ceremoniales de las religiones son construcciones políticas destinadas a mantener unida a una comunidad específica en un momento histórico específico, y sobre cómo confundir estas construcciones contingentes con verdades eternas. Es el error fundamental que ha llevado a siglos de intolerancia, persecución y guerra. ¿Por qué la Iglesia teme tanto a este tipo de análisis? Porque revela que el emperador está desnudo, que detrás de las elaboradas vestimentas teológicas no hay un misterio divino, sino simples mecanismos humanos de poder y control. Parte 2. El conflicto entre fe y razón no comenzó con Spinoza, pero quizás ningún filósofo antes o después de él lo articuló con tanta claridad devastadora y tanta valentía personal, porque Spinoza no escribía desde la seguridad de una academia establecida o desde la protección de una posición de poder, escribía como un paria, como alguien que había sido cortado de su comunidad de origen y nunca sería plenamente aceptado por ninguna otra. Escribía porque no podía hacer otra cosa, porque su integridad intelectual no le permitía callar lo que veía con tanta nitidez. ¿Qué impulsa a un hombre a elegir la verdad sobre la pertenencia? ¿Qué fuerza interior sostiene a quien camina solo contra el consenso de su tiempo? Spinoza encontró esa fuerza en lo que él llamaba el amor intelectual a Dios, una comprensión de lo divino radicalmente diferente de la que predicaban las religiones institucionales. Para Spinoza, Dios no era un juez celestial que distribuye premios y castigos según caprichos arbitrarios. Dios no era una persona que escucha plegarias y realiza milagros violando las leyes de la naturaleza. Dios era la naturaleza misma, la totalidad de lo que existe, la sustancia infinita de la cual todo lo que existe es una modificación necesaria. ¿No será que esta visión panteísta es más reverente que el antropomorfismo infantil de las religiones populares? ¿No será que imaginar a Dios como un ser humano magnificado es reducir lo divino a nuestras propias limitaciones? Para entender por qué las ideas de Spinoza eran tan peligrosas para las autoridades religiosas de su época y siguen siendo incómodas para muchas hoy, hay que comprender qué estaba en juego. Si la Biblia no es la palabra literal e infalible de Dios,
sino un compendio de textos humanos llenos de contradicciones y condicionamientos culturales, entonces toda la estructura de autoridad que la Iglesia construyó sobre esos textos se desmorona. Si cualquier persona educada puede leer las Escrituras críticamente, sin necesidad de intermediarios sacerdotales que le expliquen el verdadero significado oculto detrás de las contradicciones evidentes, entonces el poder del clero se evapora. Si la moral puede derivarse de la razón y no necesita del temor al castigo divino para ser convincente, entonces las instituciones religiosas pierden su principal herramienta de control social. Es por esto que cada época ha producido sus propios Spinozas y cada época los ha condenado. Es por esto que la historia está llena de libros quemados, de pensadores perseguidos, de verdades enterradas bajo el peso de la ortodoxia. La respuesta de las autoridades religiosas a Spinoza fue predecible y brutal. El herem pronunciado contra él por los rabinos de Ámsterdam es uno de los más severos que se conocen en la historia judía. No solo se le expulsó de la comunidad, sino que se maldijo su nombre, se prohibió cualquier contacto con él, se advirtió que quien lo ayudara compartiría su maldición. Las iglesias cristianas no fueron más amables, católicos y protestantes por igual, denunciaron sus ideas como la peor forma de ateísmo. Sus libros fueron prohibidos, incluidos en los índices de libros prohibidos que la Iglesia Católica mantenía. En algunas jurisdicciones, su posesión era castigada con penas severas. ¿Por qué tanto miedo a un simple pulidor de lentes que escribía en latín para un público reducido de intelectuales? Porque las ideas tienen poder. Porque una vez que ciertas preguntas se formulan, ya no pueden despreguntarse, porque la verdad, por más que se intente suprimirla, tiene una manera de filtrarse, de encontrar grietas en los muros de la censura, de sobrevivir en copias clandestinas, en conversaciones susurradas, en mentes que se niegan a aceptar respuestas que no satisfacen su necesidad de coherencia. Spinoza argumentó que la fe y la razón operan en dominios diferentes y que el error fundamental de la religión organizada es confundir estos dominios. La fe, según Spinoza, tiene que ver con la obediencia a principios de justicia y caridad, con la práctica de una vida ética, con el amor al prójimo, y en este dominio no necesita demostraciones filosóficas ni certezas metafísicas, simplemente necesita compromiso existencial. Pero cuando la religión pretende hacer afirmaciones sobre la naturaleza del universo, sobre la historia del cosmos, sobre la estructura de la realidad, entonces entra en el terreno de la razón, y allí debe someterse a los mismos estándares de evidencia y coherencia que cualquier otra forma de conocimiento. ¿No es sensato este reparto de territorios? ¿No es justo reconocer que la ciencia no puede decirnos cómo debemos vivir, pero la religión no puede decirnos cómo funciona el universo? Sin embargo, las instituciones religiosas nunca aceptaron esta división porque significaba renunciar a su pretensión de autoridad total sobre todos los aspectos de la vida humana, desde la cosmología hasta la moral, desde la política hasta la epistemología. Las contradicciones bíblicas que Spinoza documentó son solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo que él percibió. La religión se ha convertido en enemiga de sí misma. En lugar de cultivar la vida espiritual genuina, las instituciones religiosas cultivan la superstición. En lugar de promover el amor y la justicia que sus propios textos predican, promueven la obediencia ciega y el conformismo intelectual. En lugar de alentar a las personas a desarrollar su capacidad racional para comprender el mundo, las alienan. Dan a aceptar misterios inexplicables como virtudes en sí mismas. ¿No es este el mayor fracaso de la religión institucional? ¿No es esto precisamente lo que convierte la fe en fanatismo?
Y mientras reflexionamos sobre estas cuestiones, recuerden escribir en los comentarios desde dónde nos están leyendo en este momento, qué hora marca el reloj en su ciudad, porque esta conversación nos une más allá de las fronteras y los horarios, y si sienten que vale la pena compartir estas reflexiones con alguien cercano, háganlo con la esperanza de que las bendiciones alcancen a sus familias, porque cuestionar no es destruir, sino buscar fundamentos más sólidos para lo que realmente importa. Spinoza distinguió entre dos tipos de conocimiento de Dios. El conocimiento imaginativo, que es el que proporciona la religión popular con sus antropomorfismos y sus narrativas míticas, y el conocimiento intelectual, que es el que proporciona la filosofía mediante la comprensión de las leyes necesarias de la naturaleza. El primer tipo de conocimiento es útil para las masas que no tienen tiempo o capacidad para la reflexión filosófica rigurosa. Les proporciona directrices morales en forma de mandamientos y les motiva mediante el temor y la esperanza. Pero el segundo tipo de conocimiento es superior, porque comprende que todo lo que existe es parte de una necesidad infinita, que no hay contingencia real en el universo, que lo que llamamos libre albedrío es en gran medida una ilusión que proviene de nuestra ignorancia de las causas que determinan nuestras acciones. ¿Es esta una visión deprimente del ser humano o es, por el contrario, una visión liberadora que nos libera de la culpa innecesaria y del resentimiento estéril? La ética que Spinoza desarrolló a partir de su metafísica determinista es sorprendentemente humanista y compasiva. Si comprendemos que todas las personas actúan según su naturaleza y según las circunstancias que las determinan, entonces el odio y el rencor se revelan como pasiones irracionales, basadas en la ignorancia. La respuesta adecuada hacia aquellos que nos dañan no es el castigo vengativo, sino la comprensión de las causas que los llevaron a actuar así. Y cuando sea necesario protegerse o proteger a otro, os hacerlo sin la carga emocional del odio, con la misma necesidad racional con que un médico amputa un miembro gangrenado. ¿No es esta una ética más elevada que la moral del castigo y la venganza que predican muchas religiones en nombre de un Dios supuestamente justo? ¿No es esta la verdadera superación de la violencia, no mediante la represión artificial de nuestros impulsos bajo amenaza de castigo eterno, sino mediante la comprensión de nuestra naturaleza y la de los demás? Pero volvamos a las contradicciones bíblicas, porque ahí está el núcleo de por qué Spinoza resulta tan intolerable para la ortodoxia. Cada una de esas contradicciones es una fisura en el monolito de la autoridad religiosa. Cada inconsistencia narrativa es una pregunta que exige respuesta. Cada variación textual es evidencia de que estos libros tienen historia, que fueron escritos, editados, compilados por manos humanas con agendas humanas. Y una vez que se ve esto, ya no se puede dejar de ver. Es como despertar de un sueño. Al principio es desorientador, incluso doloroso, porque las narrativas que nos daban sentido se revelan más frágiles de lo que pensábamos, pero eventualmente puede ser liberador, porque nos obliga a buscar fundamentos más honestos para nuestra vida ética y espiritual. ¿Por qué tanta gente prefiere no despertar? ¿Por qué es más cómodo aceptar las contradicciones como misterios de la fe que enfrentarlas como problemas que requieren solución? La pregunta que subyace a todo el proyecto de Spinoza es fundamentalmente democrática. ¿Quién tiene derecho a interpretar los textos sagrados? La respuesta tradicional de todas las religiones institucionales es que solo los expertos autorizados, los sacerdotes ordenados, los rabinos formados, los teólogos acreditados tienen esa autoridad. El laico debe aceptar sus interpretaciones sin cuestionarlas demasiado.
Confiar en que ellos, gracias a su formación especial o su conexión especial con lo divino, comprenden significados que el común de los mortales no puede alcanzar. Pero Spinoza invirtió completamente esta relación de poder. Argumentó que cualquier persona con educación básica puede leer las escrituras y comprenderlas, que no hay significados ocultos que requieran claves esotéricas, que el texto dice lo que dice, y cuando dice cosas contradictorias es porque fue escrito por diferentes personas en diferentes momentos. Punto. ¿Pueden imaginar cuán revolucionaria era esta posición? Pueden comprender por qué esto amenazaba toda la estructura de poder de las instituciones religiosas más que cualquier herejía sobre la naturaleza de Cristo o la predestinación. La historia intelectual de Occidente después de Spinoza es en muchos sentidos la historia de cómo sus ideas, inicialmente rechazadas con horror, gradualmente se fueron infiltrando en el pensamiento ilustrado hasta convertirse en presupuestos básicos de la crítica bíblica moderna, los estudios sobre las fuentes del Pentateuco, la hipótesis documental que distingue entre diferentes tradiciones como o la yavista y la eloísta, el análisis histórico crítico que intenta fechar y contextualizar cada texto bíblico. Todo esto es descendiente directo del enfoque que Spinoza pionó, aunque la mayoría de los exegetas bíblicos modernos probablemente no sepan que están siguiendo los pasos del hereje de Ámsterdam. ¿No es irónico que las mismas iglesias que condenaron a Spinoza ahora utilizan en sus seminarios métodos de interpretación que derivan directamente de su obra? ¿No es revelador que lo que era herejía en el siglo XVII sea materia de estudio académico respetable en el XXI? Sin embargo, no debemos romantizar excesivamente a Spinoza ni convertirlo en un héroe sin defectos. Su filosofía tiene sus propias tensiones y problemas. Su determinismo radical deja poco espacio para la agencia humana genuina. Su ética, por más racional que sea, a veces parece fría frente a la riqueza emocional de la experiencia humana. Su sistema metafísico es tan geométricamente perfecto que, a veces, parece desconectado de la contingencia y el caos de la existencia real. Pero estas limitaciones no disminuyen su contribución fundamental. Mostró que es posible cuestionar lo más sagrado sin dejar de buscar lo sagrado, que es posible desmontar los dogmas sin caer en el nihilismo, que es posible criticar la religión organizada sin destruir la posibilidad de una vida espiritual auténtica. ¿No es esto lo que cada generación necesita aprender de nuevo? ¿No es esto lo que cada época olvida y debe redescubrir? El miedo que Spinoza diagnosticó en el corazón de la religión institucional no es miedo a Dios, sino miedo a la libertad humana. Miedo a que las personas piensen por sí mismas. Miedo a que descubran que pueden ser morales sin amenazas sobrenaturales. Miedo a que encuentren significado sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. Y este miedo se disfraza de piedad, se viste con ropajes de ortodo. Eshia se justifica con apelaciones a la tradición sagrada, pero en el fondo sigue siendo miedo, el miedo del poder a perder su control, el miedo de quien ha construido su identidad sobre la autoridad de interpretación exclusiva a que esa autoridad se democratice y se disuelva. ¿Por qué la verdad es tan amenazante para quienes la proclaman poseer? No será precisamente porque no la poseen realmente, sino que solo poseen el poder de castigar a quienes la cuestionan. Parte 3. El clímax de la confrontación entre Spinoza y su época no fue un debate público espectacular, ni una condena oficial dramática. Fue algo más sutil y más profundo. Fue el silencio que siguió a sus publicaciones, el silencio de aquellos que leyeron sus argumentos y no pudieron refutarlos, pero tampoco pudieron aceptarlos, el silencio de las instituciones que prefirieron ignorarlo antes que enfrentarlo directamente, porque enfrentarlo significaba darle visibilidad. Y quizás en ese silencio hay una confesión implícita, un reconocimiento tácito de que tenía razón.
pero que esa razón era demasiado peligrosa para admitirse. ¿Cuántas verdades han sido enterradas así, bajo capas de silencio estratégico, bajo el peso muerto de lo que no se menciona? ¿Cuántos Spinozas ha producido la historia que simplemente fueron olvidados porque nadie preservó sus obras, nadie recordó sus nombres, nadie transmitió sus preguntas a la siguiente generación? Pero la verdad tiene una cualidad extraña, una persistencia casi biológica, como las semillas que permanecen latentes bajo tierra durante años, hasta que las condiciones son propicias para germinar. Las ideas de Spinoza permanecieron bajo tierra durante generaciones, circulando en copias clandestinas, discutidas en círculos secretos de librepensadores, influenciando silenciosamente a pensadores que no se atrevían a citarlo públicamente, pero que habían sido transformados por su lectura. Y luego, gradualmente, con la Ilustración, comenzaron a emerger, primero tímidamente, luego con más confianza, hasta que en el siglo XIX y XX se convirtió en un ícono del pensamiento libre, un símbolo de la valentía intelectual, un antepasado espiritual de todos aquellos que se niegan a aceptar dogmas sin evidencia. ¿No es esto una prueba de que la verdad no puede ser enterrada para siempre? ¿No es esto una demostración de que el poder puede suprimir las ideas durante un tiempo, pero nunca destruirlas completamente? Las 7 contradicciones que Spinoza expuso son solo ejemplos. Él documentó muchas más, pero estas 7 son particularmente significativas porque tocan aspectos fundamentales de la narrativa bíblica. La creación, la moralidad divina, la consistencia de las leyes, la historicidad de los eventos, la genealogía mesiánica, la estabilidad de los mandamientos y la naturaleza misma de Dios. Cada una de estas contradicciones abre una pregunta que la ortodoxia prefiere no explorar. Cada inconsistencia señala hacia una comprensión más histórica y menos mítica de estos textos, y tomadas en conjunto, instituyen un argumento devastador contra la doctrina de la inspiración divina literal. ¿Qué hacemos con este conocimiento una vez que lo tenemos? ¿Podemos simplemente ignorarlo y continuar como si nada? ¿O nos obliga a repensar fundamentalmente nuestra relación con estos textos y con las tradiciones que construyeron sobre ellos? Una de las ironías más profundas de la historia de Spinoza es que tanto judíos como cristianos lo rechazaron con igual vehemencia. Los judíos porque denunciaba las inconsistencias del Tanaj y desafiaba la autoridad rabínica. Los cristianos porque hacía lo mismo con el Nuevo Testamento y rechazaba doctrinas fundamentales como la Trinidad y la divinidad de Cristo, pero en cierto sentido, Spinoza el más fiel al espíritu profético de las Escrituras que muchos de sus defensores oficiales, porque los profetas bíblicos también fueron voces disidentes que cuestionaron el status quo religioso de su época, que denunciaron la hipocresía de sacerdotes que ofrecían sacrificios mientras oprimían a los pobres, que insistieron en que Dios prefiere la justicia a los rituales. Spinoza estaba en esa tradición profética de crítica interna, excepto que él llevó esa crítica hasta sus últimas consecuencias lógicas, hasta el punto donde cuestiona no solo la corrupción de las instituciones, sino también la coherencia de los textos fundacionales mismos. ¿No es esta la trayectoria natural de cualquier tradición que valore honestamente la verdad? ¿No es inevitable que eventualmente la crítica se vuelva sobre sí misma y examine sus propios fundamentos? El legado de Spinoza no es solo filosófico, sino también político. Él argumentó apasionadamente a favor de la libertad de expresión y de pensamiento, no como un derecho abstracto, sino como una necesidad práctica para una sociedad sana. Una sociedad que reprime el pensamiento disidente no solo comete una injusticia, sino que se priva de la corrección de errores. Se condena a la estagnación intelectual, se vuelve frágil,
porque no puede adaptarse a nuevas circunstancias. En contraste, una sociedad que permite el debate abierto, que tolera la crítica incluso de sus ideas más sagradas, es una sociedad que puede aprender, evolucionar, fortalecerse mediante la prueba y el error. ¿Por qué entonces tantas sociedades, incluso hoy, prefieren la censura? ¿Por qué tantos líderes religiosos y políticos temen el debate abierto? ¿No será porque saben en algún nivel profundo que sus posiciones no pueden sostenerse bajo escrutinio riguroso? Y aquí, al acercarnos al final de esta larga reflexión, vale la pena que escriban en los comentarios desde qué país, qué ciudad están siguiendo este viaje intelectual, qué hora es en su rincón del mundo mientras leen estas palabras, porque todos estamos conectados por estas preguntas que trascienden fronteras y épocas, y si algo de lo que se ha dicho aquí resuena en ustedes, compártanlo con un amigo cercano, con alguien en quien confíen, con el deseo de que las bendiciones y la claridad mental lleguen a sus familias, porque compartir el pensamiento crítico no es esparcir escepticismo, sino cultivar la integridad intelectual, que es fundamento de toda verdadera sabiduría, que significa que nadie se atreva a debatir estas contradicciones hoy. No es literalmente cierto que nadie las debata. Los académicos especializados en estudios bíblicos las conocen bien y las discuten extensamente en sus círculos, pero lo que es cierto es que estas discusiones rara vez llegan al púlpito, rara vez se predican desde los altares, rara vez se enseñan en las clases de catequesis o en las escuelas dominicales, porque hay una brecha inmensa entre lo que los especialistas saben y lo que las instituciones religiosas están dispuestas a compartir con sus fieles, y esta brecha es en sí misma reveladora, es evidencia de esa tensión fundamental entre la búsqueda honesta de la verdad y la necesidad institucional de mantener la cohesión y la autoridad. ¿Es esto una mentira piadosa? ¿O es simplemente una forma de pragmatismo pastoral que reconoce que no todos están listos para ciertas verdades? Pero ¿quién decide quién está listo y quién no? Y no es infantilizar a los creyentes asumir que no pueden manejar la complejidad y la ambigüedad. Spinoza creía profundamente en la capacidad humana para la razón, para la comprensión, para la elevación moral mediante el conocimiento. Su ética culmina en lo que él llama el tercer género de conocimiento, una comprensión intuitiva de cómo todo en el universo está conectado en una red infinita de causalidad necesaria. Y esa comprensión produce lo que él llama la aquiescencia de la mente, una paz profunda que proviene de ver las cosas sub specie a eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad, no como eventos contingentes y caóticos, sino como partes necesarias de un todo armonioso. Esto es su versión de la beatitud, su versión de la salvación. Pero es una salvación que no requiere gracia sobrenatural, que no depende de la fe en doctrinas misteriosas, que está disponible para cualquiera que desarrolle su capacidad racional hasta su máximo potencial. ¿Es esta una visión religiosa o es puramente filosófica? Tal vez la pregunta misma sea errónea. Tal vez Spinoza nos está mostrando que hay formas de espiritualidad que trascienden la dicotomía entre religión y filosofía, entre fe y razón. Las religiones institucionales han respondido a Spinoza de diferentes maneras a lo largo de los siglos. Algunas lo han ignorado, otras lo han condenado, algunas han intentado refutarlo punto por punto, aunque sin mucho éxito, y curiosamente, algunas corrientes progresistas dentro de las tradiciones religiosas lo han adoptado parcialmente. Han reconocido que tiene razón en sus críticas a los aspectos más mitológicos y antropomórficos de la religión tradicional, pero argumentan que esto no destruye la religión, sino que la purifica, que la fe auténtica no necesita mitos literales para sostenerse,
que puede sobrevivir y hasta florecer cuando se libera de las pretensiones de autoridad dogmática. ¿Es este un compromiso satisfactorio? ¿O es una forma de querer tener ambos mundos, conservar la identidad religiosa mientras se aceptan conclusiones que fundamentalmente la socavan? La pregunta que Spinoza nos deja finalmente es esta: ¿podemos vivir con la verdad? No con verdades parciales o convenientes, no con verdades adornadas para hacerlas más palatables, sino con la verdad desnuda, incluso cuando contradice lo que nos gustaría creer, incluso cuando desestabiliza las narrativas que nos dan identidad y sentido, incluso cuando nos deja, al menos temporalmente, en un espacio de incertidumbre y desorientación. Spinoza creía que sí podemos, que de hecho vemos que la alternativa es vivir en la ilusión y que la ilusión, por más cómoda que sea, eventualmente nos traicionará, nos dejará sin recursos cuando la realidad inevitablemente se imponga. ¿Tenía razón? ¿O hay verdades tan duras que es legítimo protegerse de ellas mediante mitos consoladores? ¿Y quién decide dónde está esa línea? La obra de Spinoza permanece radical incluso hoy, más de 3 siglos después de su muerte, porque las preguntas que planteó no han sido resueltas. Las contradicciones que señaló no han desaparecido, y la tensión entre la autoridad dogmática y el pensamiento libre sigue siendo una de las dinámicas fundamentales de nuestra cultura. Cada vez que alguien es castigado por hacer preguntas incómodas, cada vez que una institución religiosa reprime la investigación honesta en nombre de proteger la fe, cada vez que se prioriza la ortodoxia sobre la integridad intelectual, el espíritu de Spinoza está ahí, recordándonos que ya hemos recorrido este camino antes, que ya sabemos a dónde conduce la supresión del pensamiento crítico, que la verdad, por más que la retrasemos, eventualmente exigirá su momento. ¿Cuánto tiempo más podemos posponer esa confrontación? O quizás cada generación debe tenerla de nuevo por su cuenta, debe redescubrir por sí misma que los cimientos sobre los que creyó estar parada no son tan sólidos como le dijeron. La filosofía de Spinoza no ofrece consuelo fácil. No promete reuniones felices en el más allá con seres queridos fallecidos. No garantiza que el universo se preocupe por nuestros sufrimientos individuales. No asegura que la justicia finalmente prevalecerá mediante intervención divina. Lo que ofrece es algo diferente, quizás más austero, pero también más honesto. La posibilidad de comprender nuestro lugar en el cosmos, de aceptar nuestra finitud sin amargura, de encontrar significado en la comprensión misma, de vivir éticamente no por miedo al castigo, sino por amor a la excelencia humana, de experimentar una forma de eternidad no después de la muerte, sino aquí y ahora, mediante momentos de comprensión profunda que trascienden nuestra existencia temporal. ¿Es suficiente? Para Spinoza lo fue. Vivió una vida de notable serenidad a pesar de la persecución, la pobreza y la enfermedad que lo mató joven. Murió a los 44 años de tuberculosis, probablemente agravada por años de inhalar polvo de vidrio mientras pulía lentes, pero según todos los testimonios, murió en paz, sin arrepentimientos, habiendo vivido según sus propios principios hasta el final. Y así llegamos al final de este recorrido por las contradicciones que Spinoza expuso y que nadie se atreve a debatir con toda honestidad en el ámbito público. No porque hayan sido refutadas, no porque nuevas evidencias las hayan resuelto, sino porque tocarlas significa abrir preguntas que muchos prefieren mantener cerradas. Pero esas preguntas no desaparecen por ser ignoradas. Permanecen ahí, bajo la superficie, esperando a que cada nueva generación de pensadores honestos las redescubra y las plantee de nuevo.
Porque la verdad no puede ser enterrada para siempre, puede ser pospuesta, puede ser reprimida, puede ser ocultada bajo capas de dogma y tradición, pero eventualmente encuentra grietas por donde filtrarse, encuentra mentes inquietas que no pueden dejar de cuestionar, encuentra voce. Es que no pueden ser silenciadas porque su integridad intelectual es más fuerte que su miedo al ostracismo. ¿Seremos nosotros parte de esa cadena de transmisión de la honestidad intelectual? ¿O preferiremos la comodidad de las certezas heredadas? La respuesta que cada uno dé a esta pregunta determinará no solo qué tipo de pensadores somos, sino qué tipo de personas somos. Porque en última instancia, la filosofía de Spinoza no es solo una cuestión de metafísica abstracta, sino de cómo vivimos, de si elegimos la verdad o la ilusión, de si tenemos el coraje de mirar directamente a lo que es, sin los filtros consoladores de lo que nos gustaría que fuera. Y en esa elección, en ese momento de decisión existencial, nos encontramos con nosotros mismos de la manera más profunda posible y descubrimos si realmente queremos saber o si solo queremos creer, si realmente queremos comprender o si solo queremos sentir que comprendemos. Y esa diferencia, esa pequeña pero infinita diferencia, es la que separa la vida examinada de la vida irreflexiva, la libertad de la esclavitud, la sabiduría de la ignorancia. Y aunque el camino de Spinoza es solitario y a veces doloroso, es también el único camino que conduce a la verdadera autonomía del pensamiento, a la genuina madurez intelectual, a esa forma de dignidad humana que no depende de autoridades externas, sino que brota del ejercicio pleno de nuestras capacidades racionales más elevadas. Y en ese ejercicio, en esa práctica constante del pensamiento crítico, aplicado incluso a nuestras creencias más preciadas, encontramos no la destrucción del significado, sino su renovación. No el fin de la espiritualidad, sino su transformación. No la muerte de Dios, sino el nacimiento de una comprensión más madura de lo divino. Una comprensión que no necesita milagros para asombrarse, que no necesita higos para ser ética, que no necesita promesas de inmortalidad para valorar esta vida única e irrepetible que nos ha sido dada, y quizás, solo quizás, cuando finalmente tengamos el coraje de mirar directamente a las contradicciones que Spinoza señaló hace más de 3 siglos, cuando dejemos de escondernos detrás de interpretaciones forzadas y admitamos simplemente que estos textos son humanos, demasiado humanos. Entonces, y solo entonces, podremos comenzar a construir una espiritualidad auténticamente honesta, una ética verdaderamente racional, una comunidad genuinamente basada en el respeto mutuo y no en el sometimiento a dogmas cuestionables, porque la verdad finalmente no puede ser enterrada para siempre y el momento de su resurrección siempre llega. A veces toma siglos, a veces generaciones, pero siempre llega. Y cuando llega transforma todo, derriba los ídolos, purifica los templos, libera las mentes. Y aunque ese proceso de transformación sea doloroso, aunque requiera que abandonemos certezas que nos eran queridas, el resultado final es una humanidad más libre, más digna, más capaz de enfrentar la realidad sin necesidad de muletas míticas. Y ese es el verdadero legado de Spino. No un conjunto de proposiciones metafísicas que debamos memorizar, sino una actitud ante la vida, una forma de relacionarnos con la verdad, un ejemplo de valentía intelectual que sigue inspirando a todos aquellos que se niegan a aceptar respuestas fáciles para preguntas difíciles, que prefieren la incertidumbre honesta a la certeza falsa, que entienden que el camino hacia la sabiduría está
inventado no con respuestas definitivas, sino con preguntas cada vez más precisas, cada vez más honestas, cada vez más dispuestas a mirar directamente a lo que la realidad nos muestra, sin importar cuán incómodo sea lo que vemos, porque sólo así, solo mediante esa honestidad radical, podemos esperar construir algo verdaderamente sólido. Algo que no se derrumbe la primera vez que alguien señale sus contradicciones internas, algo que pueda sostenerse por sí mismo sin necesidad de censura, ni represión, ni amenazas de castigo divino, y ese algo, ese fundamento nuevo y más honesto para nuestra vida individual y colectiva, es el proyecto que Spinoza comenzó y que aún no hemos terminado, que quizás nunca terminaremos completamente, porque cada época debe rehacer ese trabajo por su cuenta, pero que vale la pena continuar porque la alternativa es vivir en la mentira. Y vivir en la mentira, por más cómoda que sea en el corto plazo, siempre termina cobrando su precio en dignidad humana, en libertad intelectual, en capacidad de enfrentar los desafíos reales que la vida nos presenta. Y eso es, finalmente, lo que Spinoza nos enseña, no un sistema cerrado de verdades absolutas, sino una práctica abierta de búsqueda honesta, una forma de vivir que honra nuestra capacidad racional sin pretender que esa capacidad puede responder todas las preguntas, que reconoce nuestras limitaciones sin usarlas como excusa para el oscurantismo, que acepta la incertidumbre como condición permanente de la existencia humana sin caer en el nihilismo, porque entre el dogmatismo que pretende tener todas las respuestas y el nihilismo que niega que haya preguntas significativas, hay un espacio intermedio, un espacio que Spinoza habitó con gracia y coraje, un espacio donde podemos vivir con integridad intelectual y profundidad moral simultáneamente, donde podemos cuestionar sin destruir, donde podemos criticar sin cinismo, donde podemos dudar sin desesperarnos. Y ese espacio es el único territorio verdaderamente habitable para quien ha despertado del sueño dogmático, pero no quiere caer en la pesadilla del sinsentido. Es el territorio de la filosofía en su sentido más noble, no como ejercicio académico abstracto, sino como práctica existencial concreta, como forma de vida que integra pensamiento y acción, que busca la verdad no como ornamento intelectual, sino como guía práctica para la existencia. Y en ese territorio, en ese espacio precioso y difícil de mantener, es donde finalmente podemos ser plenamente humanos, ni dioses ni animales, sino esa extraña criatura intermedia capaz de reflexionar sobre su propia existencia y de elegir, dentro de los límites que la naturaleza nos impone, qué tipo de vida queremos vivir, qué valores queremos encarnar, qué legado queremos dejar. Y ese poder de elección, esa capacidad de autotrascendencia mediante la comprensión, es lo más cercano que tenemos a lo divino. Es nuestra chispa de eternidad en medio de la finitud. Es lo que hace que valga la pena toda la lucha, todo el cuestionamiento, todo el dolor de abandonar las ilusiones reconfortantes para abrazar verdades más austeras, pero más sólidas. Y cuando finalmente hacemos esa elección, cuando finalmente decidimos vivir en la verdad, cueste lo que cueste, entonces experimentamos esa paz profunda que Spinoza llamaba beatitud. No la paz de quien ha dejado de cuestionar, sino la paz de quien ha aprendido a vivir con las preguntas, a habitarlas productivamente, a usarlas como herramientas de crecimiento en lugar de verlas como amenazas existenciales. Y esa paz, esa serenidad en medio de la incertidumbre, es el verdadero triunfo del pensamiento espinosista, su regalo más valioso a la humanidad,
porque demuestra que podemos ser felices sin necesidad de engañarnos, que podemos encontrar significado sin inventar mitos, que podemos vivir éticamente sin amenazas sobrenaturales, y que la verdad, finalmente y por siempre, no puede ser enterrada, porque habita en cada mente dispuesta a recibirla, en cada corazón lo suficientemente valiente como para soportar su peso, en cada vida vivida con honestidad radical, y esas mentes, esos corazones, esas vidas son la verdadera inmortalidad de Spinoza, su permanencia no en el cielo, sino en la cadena infinita de pensadores que continúan su trabajo, que retoman sus preguntas, que se niegan a olvidar que las contradicciones señaladas hace 3 siglos siguen, esperando respuestas honestas, siguen desafiándonos a elegir entre la comodidad de la ignorancia y la dignidad del conocimiento, y esa, el comprendo que solicitas, la parte 2 de la narración filosófica. Aquí está la continuación. El 22. El conflicto entre fe y razón no comenzó con Spinoza, pero quizás ningún filósofo antes o después de él lo articuló con tanta claridad devastadora y tanta valentía personal, porque Spinoza no escribía desde la seguridad de una academia establecida o desde la protección de una posición de poder, escribía como un paria, como alguien que había sido cortado de su comunidad de origen y que nunca sería plenamente aceptado por ninguna otra. Escribía porque no podía hacer otra cosa, porque su integridad intelectual no le permitía callar lo que veía con tanta nitidez. ¿Qué impulsa a un hombre a elegir la verdad sobre la pertenencia? ¿Qué fuerza interior sostiene a quien camina solo contra el consenso de su tiempo? Spinoza encontró esa fuerza en lo que él llamaba el amor intelectual a Dios, una comprensión de lo divino radicalmente diferente de la que predicaban las religiones institucionales. Para Spinoza, Dios no era un juez celestial que distribuye premios y castigos según caprichos arbitrarios. Dios no era una persona que escucha plegarias y realiza milagros violando las leyes de la naturaleza. Dios era la naturaleza misma, la totalidad de lo que existe, la sustancia infinita de la cual todo lo que existe es una modificación necesaria. Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza, una identidad que escandalizó tanto a judíos como a cristianos porque disolvía la distancia entre creador y creación, entre lo sagrado y lo profano, entre el cielo y la tierra. ¿No será que esta visión panteísta es más reverente que el antropomorfismo infantil de las religiones populares? ¿No será que imaginar a Dios como un ser humano magnificado es reducir lo divino a nuestras propias limitaciones? Spinoza pensaba que la verdadera impiedad no está en negar los atributos personales de Dios, sino en atribuirle pasiones humanas como la ira, los celos, el arrepentimiento, porque esas atribuciones convierten a Dios en una criatura imperfecta y cambiante, sujeta a emociones reactivas, dependiente de las acciones de sus criaturas para sentirse satisfecho o insatisfecho, y eso, argumentaba Spinoza, es incompatible con la perfección divina, con la infinitud de Dios, con su naturaleza eterna e inmutable. Un Dios que se enoja es un Dios que cambia, y lo que cambia es imperfecto, porque el cambio implica pasar de un estado a otro supuestamente mejor o peor, lo cual indica que ninguno de los dos estados es perfecto, pero Dios, por definición, es la perfección absoluta, y por tanto no puede cambiar. No puede ser afectado por nada externo a Él, porque no hay nada externo a Él, todo está en Dios, y Dios está en todo. Para entender por qué las ideas de Spinoza eran tan peligrosas para las autoridades religiosas de su época y siguen siendo incómodas para muchas hoy, hay que comprender qué estaba en juego. Si la Biblia no es la palabra literal e infalible de Dios, sino un compendio de textos humanos llenos de contradicciones y condicionamientos culturales, entonces toda la estructura de autoridad que la Iglesia construyó sobre esos textos
se desmorona. Si cualquier persona educada puede leer las Escrituras críticamente sin necesidad de intermediarios sacerdotales que le expliquen el verdadero significado oculto detrás de las contradicciones evidentes, entonces el poder del clero se evapora. Si la moral puede derivarse de la razón y no necesita del temor al castigo divino para ser convincente, entonces las instituciones religiosas pierden su principal herramienta de control social. Es por esto que cada época ha producido sus propios Spinozas y cada época los ha condenado. Es por esto que la historia está llena de libros quemados, de pensadores perseguidos, de verdades enterradas bajo el peso de la ortodoxia. La respuesta de las autoridades religiosas a Spinoza fue predecible y brutal. El herem pronunciado contra él por los rabinos de Ámsterdam en 1656 es uno de los más severos que se conocen en la historia judía. No solo se le expulsó de la comunidad, sino que se maldijo su nombre, se prohibió cualquier contacto con él. Se advirtió que quien lo ayudara compartiría su maldición. El documento de excomunión es una pieza de retórica intimidante que invoca a maldiciones divinas sobre Spinoza de día y de noche, cuando se acuesta y cuando se levanta, cuando sale y cuando entra. Las iglesias cristianas no fueron más amables. Católicos y protestantes por igual denunciaron sus ideas como la peor forma de ateísmo. Sus libros fueron prohibidos, incluidos en los índices de libros prohibidos que la Iglesia Católica mantenía. En algunas jurisdicciones, su posición era castigada con penas severas. ¿Por qué tanto miedo a un simple pulidor de lentes que escribía en latín para un público reducido de intelectuales? Porque las ideas tienen poder, porque una vez que ciertas preguntas se formulan, ya no pueden despreguntarse. Porque la verdad, por más que se intente suprimirla, tiene una manera de filtrarse, de encontrar grietas en los muros de la censura, de sobrevivir en copias clandestinas, en conversaciones susurradas, en mentes que se niegan a aceptar respuestas que no satisfacen su necesidad de coherencia. Spinoza argumentó que la fe y la razón operan en dominios diferentes, y que el error fundamental de la religión organizada es confundir estos dominios. La fe, según Spinoza, tiene que ver con la obediencia a principios de justicia y caridad, con la práctica de una vida ética, con el amor al prójimo, y en este dominio no necesita demostraciones filosóficas ni certezas metafísicas. Simplemente necesita compromiso existencial. El objetivo de la fe es la obediencia. El objetivo de la filosofía es la verdad. Pero cuando la religión pretende hacer afirmaciones sobre la naturaleza del universo, sobre la historia del cosmos, sobre la estructura de la realidad, entonces entra en el terreno de la razón, y allí debe someterse a los mismos estándares de evidencia y coherencia que cualquier otra forma de conocimiento. No es sensato este reparto de territorios. No es justo reconocer que la ciencia no puede decirnos cómo debemos vivir, pero la religión no puede decirnos cómo funciona el universo. Sin embargo, las instituciones religiosas nunca aceptaron esta división, porque significaba renunciar a su pretensión de autoridad total sobre todos los aspectos de la vida humana, desde la cosmología hasta la moral, desde la política hasta la epistemología. Las contradicciones bíblicas que Spinoza documentó son solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo que él percibió. La religión se ha convertido en enemiga de sí misma. En lugar de cultivar la vida espiritual genuina, las instituciones religiosas cultivan la superstición. En lugar de promover el amor y la justicia que sus propios textos predican, promueven la obediencia ciega y el conformismo intelectual. En lugar de alentar a las personas a desarrollar su capacidad racional para comprender el mundo, las alienan. Dan a aceptar misterios inexplicables como virtudes en sí mismas. ¿No es este el mayor fracaso de la religión institucional?
¿No es esto precisamente lo que convierte la fe en fanatismo? Y mientras reflexionamos sobre estas cuestiones, recuerden escribir en los comentarios desde dónde nos están leyendo en este momento, qué hora marca el reloj en su ciudad, porque esta conversación nos une más allá de las fronteras y los horarios, y si sienten que vale la pena compartir estas reflexiones con alguien cercano, háganlo con la esperanza de que las bendiciones alcancen a sus familias, porque cuestionar no es destruir, sino buscar fundamentos más sólidos para lo que realmente importa. Spinoza distinguió entre dos tipos de conocimiento de Dios. El conocimiento imaginativo, que es el que proporciona la religión popular con sus antropomorfismos y sus narrativas míticas, y el conocimiento intelectual, que es el que proporciona la filosofía mediante la comprensión de las leyes necesarias de la naturaleza. El primer tipo de conocimiento es útil para las masas que no tienen tiempo o capacidad para la reflexión filosófica rigurosa. Les proporciona directrices morales en forma de mandamientos y les motiva mediante el temor y la esperanza. Pero el segundo tipo de conocimiento es superior, porque comprende que todo lo que existe es parte de una necesidad infinita, que no hay contingencia real en el universo, que lo que llamamos libre albedrío es en gran medida una ilusión que proviene de nuestra ignorancia de las causas que determinan nuestras acciones. ¿Es esta una visión deprimente del ser humano? ¿O es, por el contrario, una visión liberadora que nos libera de la culpa innecesaria y del resentimiento estéril? Porque si comprendemos que todo sucede por necesidad, que cada acción es el resultado inevitable de una cadena infinita de causas y efectos, entonces el rencor hacia quienes nos han dañado se revela como una pasión irracional, como un malentendido fundamental sobre la naturaleza de la causalidad. La ética que Spinoza desarrolló a partir de su metafísica determinista es sorprendentemente humanista y compasiva. Si comprendemos que todas las personas actúan según su naturaleza y según las circunstancias que las determinan, entonces el odio y el rencor se revelan como pasiones irracionales, basadas en la ignorancia. La respuesta adecuada hacia aquellos que nos dañan no es el castigo vengativo, sino la comprensión de las causas que los llevaron a actuar así. Y cuando sea necesario protegerse o proteger a otro, hacerlo sin la carga emocional del odio, con la misma necesidad racional con que un médico amputa un miembro gangrenado para salvar el cuerpo. ¿No es esta una ética más elevada que la moral del castigo y la venganza que predican muchas religiones en nombre de un Dios supuestamente justo? ¿No es esta la verdadera superación de la violencia, no mediante la represión artificial de nuestros impulsos bajo amenaza de castigo eterno, sino mediante la comprensión de nuestra naturaleza y la de los demás? Pero volvamos a las contradicciones bíblicas, porque ahí está el núcleo de por qué Spinoza resulta tan intolerable para la ortodoxia. Cada una de esas contradicciones es una fisura en el monolito de la autoridad religiosa. Cada inconsistencia narrativa es una pregunta que exige respuesta. Cada variación textual es evidencia de que estos libros tienen historia, que fueron escritos, editados, compilados por manos humanas con agendas humanas. Y una vez que se ve esto, ya no se puede dejar de ver. Es como despertar de un sueño. Al principio es desorientador, incluso doloroso, porque las narrativas que nos daban sentido se revelan más frágiles de lo que pensábamos, pero eventualmente puede ser liberador, porque nos obliga a buscar fundamentos más honestos para nuestra vida ética y espiritual. ¿Por qué tanta gente prefiere no despertar? ¿Por qué es más cómodo aceptar las contradicciones como misterios de la fe que enfrentarlas como problemas que requieren solución? Porque despertar implica responsabilidad,
Implica que ya no podemos delegar nuestra vida moral en autoridades externas, que debemos pensar por nosotros mismos. Y eso da miedo. Es más fácil obedecer que decidir. Es más cómodo seguir que liderar. Es menos angustiante aceptar que cuestionar. La pregunta que subyace a todo el proyecto de Spinoza es fundamentalmente democrática. ¿Quién tiene derecho a interpretar los textos sagrados? La respuesta tradicional de todas las religiones institucionales es que solo los expertos autorizados, los sacerdotes ordenados, los rabinos formados, los teólogos acreditados tienen esa autoridad. El laico debe aceptar sus interpretaciones sin cuestionarlas demasiado. Confiar en que ellos, gracias a su formación especial o su conexión especial con lo divino, comprenden significados que el común de los mortales no puede alcanzar. Pero Spinoza invirtió completamente esta relación de poder. Argumentó que cualquier persona con educación básica puede leer las escrituras y comprenderlas, que no hay significados ocultos que requieran claves esotéricas, que el texto dice lo que dice, y cuando dice cosas contradictorias es porque fue escrito por diferentes personas en diferentes momentos. Punto final. ¿Pueden imaginar cuán revolucionaria era esta posición? ¿Pueden comprender por qué esto amenazaba toda la estructura de poder de las instituciones religiosas más que cualquier herejía sobre la naturaleza de Cristo o la predestinación? En su tratado teológico-político, Spinoza aplicó su método crítico no solo a la Biblia, sino también a la historia de la religión y a la relación entre religión y política. Argumentó que los profetas no eran filósofos, que no tenían conocimiento especial de la naturaleza de Dios, que sus visiones eran producto de su imaginación moral altamente desarrollada, pero no de una conexión metafísica, y con lo divino, que cuando Moisés decía que Dios le hablaba, lo que realmente sucedía era que su propia conciencia moral, extraordinariamente sensible, le dictaba lo que era justo, y él interpretaba esa voz interior como la voz de Dios, lo cual era comprensible dado el contexto cultural en que vivía, pero que no debemos tomar literalmente como si hubiera realmente una voz externa hablando. ¿No es esta una forma de honrar a los profetas más profunda que la adoración supersticiosa? ¿No es reconocer su grandeza moral sin necesidad de atribuirles poderes sobrenaturales una forma más genuina de respeto? Spinoza también señaló que las leyes ceremoniales del judaísmo, todas esas complejas regulaciones sobre qué comer, cómo vestir, cuándo trabajar y cuándo descansar, no eran mandatos eternos de Dios, sino construcciones políticas diseñadas para mantener unida a una nación en circunstancias históricas específicas, cuando los hebreos vagaban por el desierto o cuando establecieron su reino en Judea, necesitaban leyes que los distinguieran de otros pueblos, que crearan cohesión interna, que dieran identidad a la comunidad. Y esas leyes cumplieron esa función admirablemente, pero pretender que tienen validez eterna, que siguen siendo obligatorias cuando las circunstancias históricas han cambiado completamente, es confundir lo contingente con lo necesario, lo temporal con lo eterno. ¿Por qué es tan difícil para las religiones reconocer la historicidad de sus propias prácticas? ¿Por qué necesitan pretender que todo, hasta el detalle más nimio de sus rituales, fue establecido por decreto divino inmutable? Porque admitir que algo es histórico es admitir que puede cambiar, y las instituciones que basan su poder en la pretensión de guardar verdades eternas no pueden permitirse ese tipo de flexibilidad. La historia intelectual de Occidente, después de Spinoza, es en muchos sentidos la historia de cómo sus ideas, inicialmente rechazadas con horror, gradualmente se fueron infiltrando en el pensamiento ilustrado hasta convertirse en presupuestos básicos de la crítica bíblica moderna, los estudios sobre las fuentes del Pentateuco,
la hipótesis documental que distingue entre diferentes tradiciones como o la yavista y la eloísta, el análisis histórico crítico que intenta fechar y contextualizar cada texto bíblico. Todo esto es descendiente directo del enfoque que Spinoza pionó, aunque la mayoría de los exegetas bíblicos modernos probablemente no sepan que están siguiendo los pasos del hereje de Ámsterdam. ¿No es irónico que las mismas iglesias que condenaron a Spinoza ahora utilizan en sus seminarios métodos de interpretación que derivan directamente de su obra? ¿No es revelador que lo que era herejía en el siglo XVII sea materia de estudio académico respetable en el XXI? Esto demuestra algo fundamental sobre la naturaleza de la verdad y el error. Lo que una época considera blasfemia intolerable, otra época lo considera sabiduría obvia. Y esto debería hacernos humildes respecto a nuestras propias certezas. Debería hacernos preguntarnos qué ideas que ahora defendemos con fervor serán vistas por las generaciones futuras como supersticiones embarazosas. Sin embargo, no debemos romantizar excesivamente a Spinoza ni convertirlo en un héroe sin defectos. Su filosofía tiene sus propias tensiones y problemas. Su determinismo radical deja poco espacio para la agencia humana genuina. Su ética, por más racional que sea, a veces parece fría frente a la riqueza emocional de la experiencia humana. Su sistema metafísico es tan geométricamente perfecto que, a veces, parece desconectado de la contingencia y el caos de la existencia real. Su tratamiento de las emociones en la ética, aunque filosóficamente riguroso, no siempre captura la textura vivida de lo que significa ser un ser humano finito luchando con pasiones que no puede controlar completamente. Pero estas limitaciones no disminuyen su contribución fundamental. Mostró que es posible cuestionar lo más sagrado sin dejar de buscar lo sagrado, que es posible desmontar los dogmas sin caer en el nihilismo, que es posible criticar la religión organizada sin destruir la posibilidad de una vida espiritual auténtica. ¿No es esto lo que cada generación necesita aprender de nuevo? ¿No es esto lo que cada época olvida y debe redescubrir? El miedo que Spinoza diagnosticó en el corazón de la religión institucional no es miedo a Dios, sino miedo a la libertad humana. Miedo a que las personas piensen por sí mismas. Miedo a que descubran que pueden ser morales sin amenazas sobrenaturales. Miedo a que encuentren significado sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. Y este miedo se disfraza de piedad, se viste con ropajes de ortodo. Eshia se justifica con apelaciones a la tradición sagrada, pero en el fondo sigue siendo miedo, el miedo del poder a perder su control, el miedo de quien ha construido su identidad sobre la autoridad de interpretación exclusiva a que esa autoridad se democratice y se disuelva. ¿Por qué la verdad es tan amenazante para quienes la proclaman poseer? No será precisamente porque no la poseen realmente, sino que solo poseen el poder de castigar a quienes la cuestionan. El verdadero poseedor de la verdad no tiene nada que temer del escrutinio. Al contrario, lo invita, lo celebra, porque sabe que su posición solo se fortalecerá con el examen. Pero quien solo tiene la apariencia de verdad, quien sostiene dogmas insostenibles mediante la fuerza y la intimidación, ese sí tiene todo que perder cuando la gente comienza a pensar críticamente. Spinoza vivió los últimos años de su vida en una habitación alquilada en La Haya, puliendo lentes para ganarse la vida, escribiendo su ética en los momentos libres, rechazando ofertas de cátedras universitarias que habrían comprometido su libertad intelectual, recibiendo visitantes ocasionales con quienes discutía filosofía, viviendo con una frugalidad casi monástica, no por ascetismo religioso, sino simplemente porque sus necesidades eran pocas y su tiempo de trabajo intelectual precioso. Su casera contaba que era un inquilino modelo, tranquilo, cortés, que pagaba su renta puntualmente
y nunca causaba problemas, que a veces pasaba días enteros en su habitación escribiendo, que rechazaba invitaciones sociales no por misantropía, sino porque su trabajo requería concentración profunda. ¿No es admirable esta dedicación? ¿No es inspirador que alguien elija conscientemente una vida de simplicidad material para poder dedicarse plenamente a la búsqueda de la verdad? En una época que mide el éxito en términos de acumulación material y reconocimiento social, la vida de Spinoza nos recuerda que hay otras formas de riqueza, que la satisfacción de haber vivido con integridad intelectual, de haber dicho lo que uno cree verdadero, aunque el mundo entero diga lo contrario, de haber contribuido a algo genuinamente valioso al tesoro común del conocimiento humano, esa satisfacción es más duradera que cualquier fortuna o fama. Y mientras llegamos al final de esta segunda parte de nuestra reflexión, mientras las ideas de Spinoza se asientan en nuestras mentes, provocando quizás incomodidad, quizás alivio, quizás una mezcla compleja de ambos, vale la pena recordar que lo que estamos haciendo aquí, este ejercicio de pensamiento crítico aplicado a nuestras creencias más fundamentales, es exactamente lo que Spinoza nos invita a hacer, no para destruir, sino para purificar, no para negar, sino para comprender más profundamente. Y ese viaje continúa, porque las preguntas que planteó siguen esperando nuestras respuestas. Las contradicciones que señaló siguen pidiendo que las enfrentemos con honestidad, y la elección entre la verdad incómoda y la ilusión consoladora sigue siendo la elección que define quiénes somos y quiénes queremos ser.